Bueno, ya creo que ya me puedo quitar esto de acá arriba. Estos cambios que van pasando en la vida de uno, ¿verdad? Uno no pensaba que iba a estar usando esas mascarillas y ahora hay veces que hay sitios que uno se mete con las mascarillas y te dicen, ya no la tiene que usar. Y yo pienso que así nos va a pasar con el tiempo, nos vamos a ir acostumbrando a usarla y cuando llegue el momento de no usarla vamos a decir, ay, qué raro me siento. Pero ¿sabes algo? Yo hablaba con uno de los pacientes en estos días sobre esto de la nueva normalidad. Y hablábamos siempre sobre que hay una nueva normalidad en la que nosotros nos estamos moviendo. Y ese término, nueva normalidad, se ha hecho famoso. Y yo le decía algo, fíjate, en medio de las nuevas normalidades hay una normalidad que no cambia. Y es la normalidad de que aquel que está en Cristo puede usar la mascarilla, puede usar el distanciamiento, pero la misma presencia de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos. Así que usted puede estar en la nueva normalidad, usted puede estar usando este distanciamiento y aún así la presencia de Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? Y eso es lo que venimos a hacer al culto. No venimos a hablar de las nuevas normalidades. Venimos a hablar cómo la palabra de Dios, que es eterna y es para siempre, se inserta en nuestra normalidad, nos da dirección y nos dice el camino por el cual debemos de andar. Así que en medio de todas las noticias que usted puede estar escuchando en estos días, usted puede oír de vacunas, usted puede oír de economía, usted puede oír de economía, usted puede oír de política. Usted necesita algo en el cual cimentar su fe y saber que el 2021 no lo va a dictar una nueva normalidad, lo va a dictar el que ya desde la eternidad miró el 2021 y dijo, yo tengo un plan sobre el planeta Tierra y lo voy a cumplir a cabalidad. Sí, yo quiero impedirte que te pongas de pie ahí donde estás. Los amigos que nos están viendo a través de las redes sociales, estamos contentos de poder proclamar el mensaje del Evangelio. Amén. Vamos a ir al libro de Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 10, y vamos a leer hasta el versículo 13. Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 13, y vamos a estar hablando sobre el tema de fortalecernos en el Señor. Si tienes a alguien al lado, dile, fortalécete en el Señor. Y dice la palabra del Señor en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 10, y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y este pueblo lindo dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Diga conmigo, fortaleceos. Oye, pero dilo fuerte, fortaleceos en el Señor. Dilo fuerte, en el Señor y en el poder de su fuerza. Dilo de nuevo, en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, qué hermosa palabra, va a acabar todo esto, y habiendo acabado todo, estar firmes. Señor, que tu palabra hoy ministra a nuestros corazones y llegue a lo profundo de nuestra alma. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse, mis amados. Efesios es uno de estos libros interesantes porque es una carta que el apóstol Pablo le envía a una iglesia fundada en un ambiente sumamente interesante.
Efesios no es escrita a una iglesia fundada desde una perspectiva judía, con un pensamiento judío, sino es una iglesia fundada en un ambiente pagano, en un ambiente donde el pensamiento helenista, o sea, el pensamiento griego era el pensamiento imperante. Necesitamos conocer un poco de ese pensamiento para entender lo que el apóstol Pablo está hablando a los efesios. Para los griegos lo primero importante en la vida era el conocimiento, era poder conocer las cosas. De ahí viene la palabra gnosis, de ahí viene la palabra de los gnósticos, el conocimiento, la nueva revelación de qué se estaba hablando. Por otra parte, para los griegos también era importante el poder desarrollar la primera democracia. Pero esa democracia era basada en unos hechos en los cuales los que tenían eran los que podían ejercer sus derechos y los que no tenían no los podían ejercer. Para los griegos era importante el poder estudiar, desarrollarse, conocer. Pero también tenían un problema esta sociedad grecorromana. Era el hecho de que la moral dentro de su sistema familiar era muy pobre. Ellos entendían que debido a la gran cantidad de dioses en los que podían creer y poder tener, podían encenderse en pasiones los unos con los otros. Y eso fue trayendo deterioro y deterioro y deterioro en la sociedad griega hasta que entran los romanos. Los romanos eran muy listos y dijeron, bueno, vamos a agarrar lo mejor de los dos mundos. Y vamos a tomar su filosofía, vamos a tomar sus religiones, no nos vamos a meter en eso, pero vamos a implementar nuestras propias creencias. Es en esa filosofía que comienza la cultura cristiana a desarrollarse y comienza esta iglesia de Efesios a comenzar a crecer. Así que había una influencia griega, había una influencia romana, había una influencia judía y Pablo dice: yo vengo a estipular y a establecer los principios del reino de los cielos para que ustedes sepan que son una sociedad distinta. Y el libro de Efesios, cuando tú te pones a leerlo, es como si fuera un compendio de Romanos. Y comienza a hablar de doctrina, y comienza a hablar de comportamiento, y comienza a hablar de cómo nos comportamos en la fe, y quiénes somos en Cristo, y de dónde salimos. Y Pablo está poniendo simientes, fundamentos para que la iglesia pueda crecer. Y usted dice: doctor, ¿por qué? ¿Por qué usted comienza de esa manera? Porque este versículo 10 dice: por lo demás, hermanos. Usted puede leerlo ahí, vaya a la palabra un momento. Versículo 10 dice: por lo demás, hermanos. ¿Qué está diciendo Pablo? Tú tienes que conocer el cimiento del evangelio. Tú tienes que conocer quién eres en Cristo. Tienes que conocer que has sido separado por Él. Tienes que conocer qué es la iglesia para entonces meterle las manos a los problemas de la vida. Hay dos o tres que están mirando así con los ojos en medio de la mascarilla. Hemos querido hacerlo al revés. Venimos a la iglesia y esperamos que la iglesia me resuelva el problema. Pero no nos metemos a buscar lo que la iglesia significa. Y como no hemos tomado el trabajo de poder enseñar lo que significa la iglesia, entonces el mundo no sabe de lo que estamos predicando. Yo me he encontrado personas que se ven en lugares y dicen que son cristianos, que creen en el Señor, que creen en Cristo, pero cuando tú le hablas de la resurrección, no saben lo que es la resurrección. Eso es increíble. Cuando tú le hablas acerca de la venida de Cristo, no saben lo que es la venida de Cristo y lo ven como otra filosofía o otro estilo de vida. La filosofía del mundo tiene que ser contrarrestada con la verdad del evangelio para que el mundo sepa que yo no soy ni popular, ni PNP, ni pipiolo, ni las nuevas ondas. Yo soy una persona que cree en el mensaje del evangelio y es Cristo Jesús el que gobierna el destino de nuestros países. ¿Alguien entiende por dónde voy en esta mañana? Necesitamos entonces poder comprender el lugar en el que nos encontramos. Hay una cultura alrededor de nosotros que nos está constantemente reeducando. Esa cultura se nos mete a través de Facebook, se nos mete a través de Twitter, se nos mete a través de Instagram, se nos mete a través de TikTok. Esa cultura se nos mete a través de Hollywood, a través de Netflix.
Y mientras no nos vamos dando cuenta, esa cultura está educando a nuestros hijos. Esa cultura está educando a nuestros jóvenes. Pero más aún, esa cultura está quitando los valores de aquellos que tienen sus caras bien puestas. Y ahora nos hemos convertido en adictos de un aparato electrónico, la cual gobierna los destinos de nuestra vida. Y Pablo nos dice, hermanos queridos, tenemos que olvidarnos de las cosas de este mundo y volver a predicar, a conocer cuál es la doctrina buena del Evangelio. Doctor, a mí me gusta cuando usted predica que el Señor me va a sanar, me va a restaurar. Es que yo quiero que Dios te sane, te restaure, pero si no comienzas a entender el poder que tiene la doctrina del Evangelio, entonces no podrás conocer todo lo que Dios tiene para tu vida. Hoy yo necesito poder trabajar contigo estos versículos, porque estamos viviendo una guerra constante. Una guerra que no es librada con nuestra fuerza, con nuestro conocimiento o nuestro intelecto. Una guerra que el apóstol Pablo dice que no es contra sangre ni carne. Una guerra que el apóstol Pablo dice que no es contra gente que yo pueda ver, sino con principados, con potestades, con huestes espirituales de maldad. Y usted dice, esto parece como de cazafantasmas. Escúcheme bien, yo no me voy a meter en ese lío. Hay gente que ha hecho doctrinas, ha hecho teología acerca de la guerra espiritual, y eso no es lo que yo voy a trabajar en esta mañana. Pero hay algo que tú y yo sí tenemos que saber. Estamos en este mundo librando una guerra constante. Y esa guerra, quien la ha ganado, se llama el Señor Jesucristo. Y Pablo comienza a trabajar con la iglesia la manera de poder militar en un mundo helenista, grecorromano, dentro del mundo donde Cristo se está insertando. Y le dice, ¿sabe algo? Yo quiero que ustedes entiendan que hay una manera de ganar esta batalla. Y si usted está pensando que la va a ganar este próximo 3 de noviembre, está equivocado. Hay dos o tres que hay, doctor, ¿pero usted está hablando de eso? ¿De que nosotros vamos a ganar? La filosofía griega se fue al piso su democracia porque no entendieron jamás lo que era una verdadera democracia, porque mientras los hombres corruptos, hombres como tú y yo, mujeres como tú y yo, gobiernen los países, somos gente de carne y hueso y el mal mora en nosotros. Y hasta que este mundo no se ha quitado y venga un mundo nuevo, vamos a estar viviendo tiempos de aflicción. Así que mi esperanza no está puesta en una democracia. Mi esperanza está puesta en que se establezca el reino de Dios y su justicia, y el Rey de Reyes y Señor de Señores gobierne como Dios soberano de la tierra. ¿Cómo yo lo hago? ¿Cómo yo trabajo en ese tiempo? Vamos a ir un momentito al texto para que lo pueda ver. El capítulo 6 comienza diciendo, versículo 1, hijos míos. El versículo 2 dice, honra a tu padre y a tu madre. El versículo 4 habla, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. El versículo 5 dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. El versículo 7 dice, sirviendo con toda voluntad como el Señor. El versículo 9, y vosotros, amos, haced como ellos mismos, dejando de amenazar y sabiendo que el Señor de ellos vuestros está en el cielo y que para Él no hay acepción de personas. ¿Qué está diciendo Pablo? Hay una familia y una manera de comportarse que necesitamos comenzar a trabajarla. Hay una manera en la cual tú y yo tenemos que comenzar a trabajar para poder ir cambiando los destinos de un país. Esto no se va a cambiar porque usted venga un domingo en la mañana. Esto no va a cambiar porque usted se vista de corbata o de chaqueta. Esto se va a ir cambiando poco a poco a medida que usted comienza a trabajar con sus hijos, comienza a trabajar con su esposo, comienza a trabajar con su esposa, comienza a trabajar con su compañero de trabajo, comienza a trabajar con sus consiervos, comienza a entender que la iglesia no es una estructura donde venimos a reunirnos, sino que la iglesia del Señor está en la casa, está en el trabajo, está en las instituciones religiosas,
está en las instituciones médicas, está en las instituciones educativas, está en las instituciones judiciales, porque allí está metido el cuerpo de Cristo y tenemos que tratarnos como un solo cuerpo a donde quiera que nosotros vayamos. ¿Qué dice Pablo entonces? Si yo puedo comprender cómo se comporta la familia, cómo se comportan los amos, cómo se comportan los siervos, yo ahora puedo mirar y entender el ataque del enemigo constante y yo puedo perseverar en el nombre de Cristo Jesús. ¿Y dónde yo persevero? Yo persevero en mi casa. Yo persevero en mi familia, yo persevero en mi lugar de trabajo, yo persevero donde yo me estoy congregando, yo persevero aún cuando me monto en un avión y yo sé que Dios va conmigo en ese avión de camino a ver a mis hijos, porque la presencia de Dios va conmigo. Pero si de momento yo me desconecto, el apóstol Pablo dice en el versículo 10 que yo tengo la posibilidad, perdóname, en el versículo 11, de ser acechado por el enemigo y no estar firme en contra de sus acechanzas. Entonces, ¿de qué se trata estos versículos que estamos hablando? Se trata de la capacidad de la iglesia en medio de una nueva manera de vivir, de una nueva normalidad, de mantenerse firme en los postulados de la fe. Voy a detenerme para que lo puedas entender. Es un hecho jurídico. Y los abogados pueden decir mejor que yo, que muchos de los países del mundo entero es un hecho jurídico que la relación homosexual es una relación ya aceptada. Y hay unos derechos que los países le están dando a estas uniones de hombres con hombres y mujeres con mujeres. Inmediatamente la vista va hacia la iglesia. Y los líderes de la iglesia se le va a hacer la pregunta: ¿qué ustedes piensan acerca de esto? Y yo puedo echar 2 pasos hacia atrás y decir, bueno, es que ya eso es legalmente aceptado. Bueno, es que ya el mundo lo está aceptando. Bueno, es que tienen que tener algunos derechos. O yo puedo agarrar la palabra y decir, yo entiendo lo que el mundo está haciendo, pero yo tengo que decirle, Dios creó al hombre, mujer y hombre. Yo me mantengo ahí. Yo recuerdo la primera vez que yo llegué a la universidad y estaba recibiendo la educación que le dan a uno para entrar. Y tú sabes, yo fui criado en el Evangelio. Yo predico desde que tenía 6 años. Y era la primera vez que estaba en un sitio que no era un colegio evangélico, allí expuesto en el colegio de Mayagüez, solito. No, la primera vez que no estaba mi papá al lado mío, y de momento empezaron a hablar acerca de enfermedades venéreas. Y dijeron, la mayoría de ustedes tendrán relaciones sexuales. Y empezaron a hablar, y yo a sudar, y a sudar, y a sudar. Y de momento empezaron a hablar de los preservativos. Para mí aquello era chino. Me estaban hablando de un lenguaje malo. Y lo peor aún fue que había una muchacha que estaba cerca de mí, al par de... Y les decía, mira, nosotros no tenemos un preservativo aquí para enseñarle. ¿Hay alguno que lo tiene? Y la muchacha sale, yo tengo uno. Y a mí por poco me da un infarto. Lo más horrible era que cada vez que yo veía a esa muchacha por el campus de Mayagüez, yo veía como si fuera el diablo caminando. Para mí aquello era Satanás. Señor, yo la reprendo en el nombre de Jesús. Porque lo único que yo tenía en mi cabeza era esta muchacha que en su cartera llevaba un preservativo. Y decía, Señor, ¿cómo es eso posible? Ese es el mundo que estamos viviendo. Y el hecho de que ese es el mundo que yo vivo, significa que de ahora en adelante yo tengo que a mi nena, cuando crezca, meterle un preservativo en la cartera y decirle, esto es normal. O yo puedo decirle, a mí me criaron de esta manera. La palabra del Señor dice que yo voy a guardar mi santidad hasta que llegue y conozca el hombre que Dios tiene para mi vida, porque Dios ha guardado mi cuerpo para ser una sola carne con ese hombre y vamos a crear una familia llena de la presencia de Dios. Hace 2 o 3 años de eso y ya se estaba viendo eso. Y ahora nos estamos escandalizando con estas uniones. Yo no quiero que usted se escandalice.
Yo quiero que usted no ignore las maquinaciones del enemigo y no se encuentre en un juego de palabras en medio de la calle y usted no sepa qué contestar. Cuando vengan a hablarle acerca de eso, usted no abra los ojos como pescado y empieza a decir: ay, es que yo no sé lo que... ay, es que eso es del diablo. No. Usted dígale: lo que pasa es que el mundo se está corrompiendo y está haciendo lo malo delante de los ojos del Señor. Pero la palabra dice que si nos arrepentimos y venimos a Él, Él tiene la capacidad de cambiar mi comportamiento y hacerme un hijo de Él. Usted tiene el poder para hacer eso. Dile al que está a su lado: usted tiene el poder para hacer eso. Pastor Feli decía en su exposición que tú y yo tenemos la capacidad de poder educar a nuestros hijos con nuestro testimonio para poder agradar al Señor. Habiendo dicho toda esta introducción, la palabra del Señor nos da tres verbos para yo poder ejecutar en medio del tiempo malo en el que vivimos la palabra del Señor. Versículo 10, tenemos el primer verbo: fortaleceos. Subráyelo por ahí. Yo voy a mencionar los tres verbos. Yo no voy a trabajar los tres verbos hoy. Posiblemente en otra ocasión trabajemos otros verbos. El primer verbo se encuentra en el versículo 10, fortaleceos. Es un verbo imperativo, un participio del griego. El versículo 11 dice vestíos. Si usted se da cuenta, es otro imperativo, o sea, es una orden: vestíos de toda la armadura de Dios. Y en el versículo 13 está el tercer verbo que dice tomad toda la armadura de Dios. Fortaleceos, vestíos y tomad. Hoy yo quiero trabajar el verbo fortaleceos. Dile al que está a tu lado: fortalécete. ¿Qué significa fortalecerse? ¿Qué significa fortaleceos? La palabra en griego lo que quiere decir es que nosotros nos apoderamos. Esa palabra hoy día se ha hecho famosa: empoderarte. Pero yo me puse a estudiar un poco ese verso, porque podemos pasarlo por alto y simplemente decir: bueno, yo me fortalezco en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero Pablo está diciendo en este verso: esto es algo que tú tienes la capacidad de poder hacerlo. Si no, no fuera un imperativo. Si no, no fuera una orden, si no fuera simplemente una opinión del apóstol Pablo y le dijera: mire, traten de fortalecerse en el Señor. Pero el verbo utilizado, y luego los que les gusta meterse más en la escritura, es un verbo en participio. Y eso significa que es algo que es constante. Pablo está diciéndole: es algo que si tú haces ayer y no lo haces hoy, te pierdes en los 3 segundos. Hay 2 o 3 mirando con cara de what. Voy a explicártelo para que lo puedas entender. Esto es algo como comer. Tú comes hoy y vas a un restaurante y puedes disfrutar del Golden Corral que abrió allá en Canóvana. Y te diste una santa... ¡Aleluya! Hay 2 o 3 que terminaron la frase. Y no podías comer más porque te llegaba hasta la punta del esófago. Y usted dice: yo no como más porque me voy a morir. Pero luego se fue para su casa. Pasaron 12 horas. ¿Y qué le pasó a su estómago? Se vació de nuevo, porque todo eso que comió pasó a su intestino, fue digerido y ahora su estómago está provocando jugos biliares que le están haciendo y mandar una señal al cerebro de que usted tiene más hambre. Pero es que usted se acaba de dar un atracón y se comió como 10,000 calorías. Lo que se iba a comer en un mes se lo comió en un día. Hay 2 o 3 que están testificando, aleluya. Déjame darte la mala noticia: lo que tu cuerpo no necesita lo almacena y te hace daño. Ay. Pablo está diciendo: yo vengo a decirles a ustedes que ustedes no se pueden meter hoy y vivir por la bendición de hoy, esperando que la bendición de hoy les va a cubrir toda la semana. Yo quiero que ustedes sepan que la capacidad de enfrentar los problemas y las situaciones en las que estamos viviendo es cuando yo me fortalezco el domingo, me fortalezco el lunes, me fortalezco el martes, me fortalezco el miércoles, me fortalezco el jueves, el viernes, el sábado. Y cuando llego el domingo a la iglesia le digo al pastor que no se me meta un diablo al frente porque lo reprendo y se tiene que ir en el nombre de Jesús. ¿Alguien entiende de lo que estoy hablando?
Fortalecerse en el Señor no es algo que yo hago un día de la semana. No es algo que hago cuando el pastor me dice que vamos a ayunar. Es que es un deseo del corazón de que cada día que pasa yo quiero tener una relación con la presencia del Señor. Fortaleceos. Entonces es algo que es la capacidad que tú tienes. Voy a explicarlo de esta manera. Hay cosas que solamente Dios puede hacer en tu vida. Pero hay cosas que Dios te da la capacidad de que tú seas el que las busques. Ay, doctor, explíquemelo. Dios no te va a obligar a que busques su presencia. Es algo que tú deseas poder tenerlo. Es algo que tú entiendes que te hace falta. Mire, voy a explicarlo desde una perspectiva médica para que lo puedas ver. Usted va al médico, posiblemente porque su esposa lo obligó. Aleluya. Y se sienta con su médico y empieza a hablar, y su médico le dice: bueno, mire, tienes el colesterol alto, los triglicéridos están un poquito altos, el azúcar está empezando a crecer, te voy a dar un tratamiento, te vas a tomar esta pastilla todos los días por la tarde, vas a evitar las carnes rojas, va a llegar la Navidad y no vas a comer cuerito, y todo va a estar bien. Y tú sales de allí con aquella receta y le dices, y lo único que se te quedó de la mente es que te dijeron: todo va a estar bien. Pero el cuerito tú lo dices: Señor, yo lo unjo y me lo como en el nombre de Jesús. Y cojo el pastel y me lo como en el nombre de Jesús. Y el LDL, olvídate, nos hacemos de nuevo allá en febrero o en marzo. ¿Quién tiene la capacidad de poder ejercer el dominio propio en tu vida para hacer lo que el médico te estaba diciendo? El médico tiene que ir a tu casa para velar lo que tú estás comiendo. El médico tiene que ir a tu casa y es más, tiene que poner una llamada y decirle: mira, te estás tomando la pastilla hoy mira, te toca la pastillita. Imagínate, usted se imagina que yo tuviera el celular, tuviera apuntado todos los pacientes a la hora que le toca sus medicamentos. Mira, te toca ahora, mira, pum, te toca ahora. ¿Sabes algo? El Señor no está detrás de ti para que lo busques. Ahora, el Señor está como el pote de pastillas frente a ti diciendo: si me bebes, si me buscas, si te amaneces delante de mi presencia, si oras delante de mí, yo voy a levantar de mi vida para ti y voy a hacer derramar todo el bien y el favor que tengo para ti. Puede leer y puede escuchar lo que el pastor dice, y usted puede venir a un estudio bíblico y usted puede leer y escuchar. Pero de eso no se trata la palabra fortalecerse. La palabra fortalecerse es un interno deseo del corazón de proponerme en una disciplina delante de Él, que lo primero que yo voy a buscar es su presencia y lo que viene de parte del reino de los cielos. Yo me dispongo cada día, cada minuto, a hacer una rutina de búsqueda de la presencia del Señor. Si usted me dice a mí: doctor, usted desde que usted nació, ¿usted busca al Señor? No. A veces yo miraba a mi papá arrodillado orando y decía: yo no sé de qué más él ora, porque lleva 3 horas ahí orando. Yo recuerdo la primera vez que me tocó ir a la casa del hermano Gille Ávila, y Gille me dice: vente, vamos a orar. Y se dejó el pestillo porque Gille oraba con el pestillo cerrado. Tú sabías la hora que tú entrabas, pero no sabías la hora que tú ibas a salir de allí. Y había que apagar el celular. Y Gille agarró y me puso una almohadita en el piso. Me dice: arrodíllate al lado mío. Vamos a orar al Señor. Y empezamos a orar. Hermano, los 5 minutos ya no se llaman de más que más a orar. Y él seguía. Y dale. Y yo: Santo Dios mío, Señor. Los últimos 15 minutos yo creo que yo empecé. ¿A alguien le ha pasado eso alguna vez? En una yo creo que yo me fui en un viaje y no era espiritual. Y yo sentí una manopla en mi espalda. Porque aquel viejito de 70 y pico, 80 años tenía un poder en aquella mano. Porque todavía alzaba pesa y usted sabe, estaba sólido. Y me agarró por aquí y comienza a orar: Señor, dale unción, dale presencia de tu espíritu. Jamás se me olvidó aquello.
Aquel hombre, estuvimos más de 1 hora arrodillados allí. Yo pensaba que me iba a salir un coágulo en las piernas. Lo más interesante de esto es que cuando yo me levanto, él me da un beso y me dice: de ahora en adelante, cuando llegues, te voy a enseñar a conocer a mi Cristo. Yo no sé si usted entiende lo que hoy el Espíritu de Dios quiere hablarnos. Fortalecerse en el Señor es que hay momentos en la vida que yo no sé más por qué orar, yo no sé qué más buscar su presencia, pero yo agarro mi vida y le digo al Señor: hasta que tú no comiences a obrar en mi vida, yo no me voy a levantar de este lugar. Ese hombre llamado Gille Ávila me enseñó que cuando tú doblas tu rodilla ante la presencia del Señor, hasta que Dios no hable y yo venga ante la presencia de Dios, yo no puedo abrir aquel pestillo, porque cuando yo salga, mi familia depende que yo haya tenido un encuentro con el Cristo de la gloria. Nos apresuramos a tomar decisiones sin haber sido fortalecidos en el Señor. Nos apresuramos a tomar decisiones en la vida sin ni siquiera haber visto lo que Dios tiene para nosotros. Hay personas que yo les pregunto: ¿y qué Dios quiere hacer contigo? Yo no sé. Estoy esperando que Dios me diga. ¿Y por qué te estás moviendo? ¿Y por qué estás decidiendo? Hablaba con un hermano en Venezuela en estos días y me decía: mire, doctor, tengo un amigo que en medio de la crisis económica que vive nuestro país decidió irse a Costa Rica. Y antes de irse yo le dije: muchacho, ¿qué tú haces yéndote? ¿Dios habló a tu vida? No, hermano, que la cosa está bien mala, que la cosa está difícil. Sí, yo sé. Pero Dios te habló. Tienes una convicción del Señor, porque si es así todo te va a ir bien. No, hermano, es que usted no entiende, Dios va a bendecirme. Bueno, no hizo caso y se fue. Llegó a Costa Rica y no encontró absolutamente nada y fue perdiendo sus ahorros. Llama a este hermano y le dice: hermano, la cosa me va mal, ore por mi hermano. Yo le dije que no se fuera para allá, pero no, ahora yo me voy a ir para España. ¿Qué va a hacer usted en España? No, porque tengo una prima que me dijo que aquello, que lo otro, y allá se fue para España. Y cuando llegó a España, la prima le dijo: no, primo, allá usted, porque aquí somos bien poquitos y esto es una cajita de fósforo donde vivimos, váyase a trabajar. ¿Y cómo voy a trabajar si no tengo los papeles? Y llama al hermano: hermano, estoy solo acá en España, ¿qué voy a hacer? Y el hermano le dijo: hermano, yo se lo dije, agarra un avión y venga acá a Venezuela de nuevo, el Señor va a bendecir su vida. Llegó a Venezuela, le dieron su trabajo de nuevo, le empezaron a pagar en dólares porque ahora se había dolarizado y pudo pagar todas las cosas que debía. Si no se hubiese ido desde el primer momento, no hubiese pasado todos los dolores de cabeza que había pasado. Fortalecerse en el Señor es tener la capacidad de: no me muevo hasta que yo sepa que la presencia de Dios está descendiendo sobre mi vida. Yo no me muevo de este lugar hasta que yo sepa que me he tenido un encuentro con el Señor. Jóvenes, escúchenme bien. La única manera en que vas a poder triunfar en medio de este mundo de una filosofía distinta es cuando tú aprendas a tener un encuentro con Jesús. Y cuando te veas metido dentro de una universidad que hablen en contra de lo que es el Evangelio, tú le vas a decir a esas personas: ustedes pueden hablar todo lo que ustedes quieran, pero ustedes no pueden negar el encuentro que yo he tenido con el Cristo verdadero. ¿Alguien entiende lo que estamos hablando? Fortalecerse es algo que yo hago con la intención y con intencionalidad. Y yo busco al Señor. Lo tercero que dice aquí es que ese fortalecerse no está en el sí mismo. Voy a detenerme un momento en esto. Algunas personas piensan que yo vengo a la iglesia para fortalecer mi alma en base a un pensamiento positivista. Y voy a explicarlo.
escúcheme bien, el que yo le diga que usted va a triunfar no significa que usted va a triunfar. ¿Ok? El que usted pase adelante y yo le diga, te profetizo que va a estar todo bien en tu casa y que tu camino va a ser prosperado. Hermano, eso no tiene nada que ver. Porque esto no se trata de que usted salga de aquí sintiéndose bien. Se trata de que la fe se vuelva una experiencia diaria en su vida y usted pueda meterse en el lodo cenagoso y saber que Dios está presente. Voy ahora a llevarlo a las Escrituras para que lo puedas entender. Pablo sabía que venían días malos. Pablo sabía que los días que se avecinaban sobre los efesios eran días terribles. Eran días que iban a venir falsas doctrinas. ¿Cómo yo lo sé? Porque en Apocalipsis después habla de las falsas doctrinas que se metieron en la iglesia. ¿Cómo yo lo sé? Porque yo he visto la historia y sé que la iglesia la empezaron a perseguir y que vinieron emperadores romanos que agarraron a la iglesia y los metían y los empezaban a matar. Pablo sabía de lo que estaba hablando y tenía la mente bien puesta y le estaba diciendo a esta gente, lo que viene no es fácil. Y si ustedes no ven a Cristo como el centro de su vida, cuando vengan los del Imperio Romano a llevárselos, a matarlos, ustedes no tendrán manera de poder contestar. Iglesia, vienen tiempos difíciles. Ay, doctor, ¿qué usted está diciendo? Estoy diciéndole que tenemos que prepararnos para el día malo. Tenemos que prepararnos para una sociedad que día a día le dará la espalda a Dios. Tenemos que prepararnos para caminar por en medio de Plaza de las Américas y cada día nos alarmaremos más con las cosas que veremos. Cada día nos alarmaremos más con la manera en que nos mirarán a nosotros y querrán destruir nuestra fe. Y Pablo está diciendo, hermanos queridos, hay una manera de poder ganar esta batalla, es poder mirar la muerte y decirle, la muerte no es el final. Yo me fortalezco en el poder de la resurrección de Cristo. Hay dos o tres que entendieron lo que yo acabo de decir. Fortalecerse en el Señor no solamente es en la doctrina de los milagros. Fortalecerse en el Señor es que la doctrina de Cristo, la doctrina del Evangelio, no solamente nos dice que Él sanó, que libró, que hizo esto, que hizo lo otro, nos dice que Él fue a la cruz. Nos dice que Él fue a la muerte. No le tuvo tiempo, le tuvo miedo a la muerte. Miró la muerte y le dijo, yo sé que esto va a pasar. Y dejó que lo clavaran en una cruz. Y dejó que lo vituperaran. Y dejó que lo escupieran. Y dejó que lo escarnecieran. Hicieran escarnio de él. ¿Y por qué tú te defiendes? ¿Y por qué tú constantemente tienes que estar defendiéndote porque tú eres cristiano? Y porque no es que tú tienes que... Él no se defendió. El poder de fortalecernos en el Señor es poder mirar la muerte y mirar el vituperio y mirar la necesidad y decirle, Jesús no necesitó defenderse. Él sabía que el tercer día iba a llegar. En la fortaleza de la que está hablando Pablo no es la fortaleza de agarrar una protesta y ir delante del Capitolio a marchar. No es la fortaleza de agarrar los medios de comunicaciones y caerle encima a los que piensan en contra de nosotros. No es la fortaleza de decir somos más y porque somos más nos tienen que escuchar. No, la fortaleza es porque como Él venció la muerte, yo sé que Él vencerá ahora también. Doctor, ¿qué tiene eso que ver conmigo? Nos vamos a enfrentar a hijos que se rebelarán, que los hemos enseñado y aún así querrán apartarse del Evangelio. Tendrán amistades que le enseñarán cosas que nosotros no le enseñamos. Tendremos nietos que no querrán llamarnos cuando antes dormían en nuestras casas.
El dolor se apoderará de nuestro corazón. Sentiremos una soledad increíble y pensaremos que Dios nos ha abandonado. Y el apóstol Pablo te dice: fortalécete. Fortalécete en la esperanza que no avergüenza. Fortalécete porque fueron 3 días que él estuvo en la tumba y los discípulos pensaron que su esperanza se había ido. Pero fortalécete sabiendo que de la misma manera que piensa que has perdido la esperanza, hay alguien que dice: ven y ve, la tumba está vacía. Ven y ve, yo me he levantado de entre los muertos. Ven y ve, yo te estoy esperando. Ven y ve, tengo promesas de vida eterna para ti. La fortaleza que viene del Señor es un evento que yo busco, es un evento que yo creo y es un evento que yo tengo que vivir cada minuto, cada segundo. ¿Cómo usted puede hablarle a una persona que acaba de perder a su hijo asesinado por una balacera? Muchacho de 21, 22 años. ¿Y qué palabra tú le puedes decir a una madre que va a enterrar a su hijo? Hay palabras que tú le puedas decir. Pero el poder de la resurrección siempre trae esperanza. El saber que la muerte no es el final. ¿Cómo yo me fortalezco en el Señor? Yo me fortalezco en Él cuando tengo la capacidad de poder buscar su palabra, creer en ella, y es el Espíritu de Dios el que fluye de mi interior y produce en mí el querer como el hacer su buena voluntad. El apóstol Pablo preparó la iglesia de Efesios para el día malo. Iglesia, hoy la palabra nos invita a prepararnos para este día malo. Nos invita para prepararnos a un 2021 que no nos van a quitar las mascarillas todavía. A un 2021 donde seguirán habiendo disensiones, donde las agendas buscarán destruir la iglesia, donde seguirán buscando minar nuestra fe. Y doctor, ¿dónde están las buenas noticias detrás de todo esto? Roma trató de destruir la iglesia y la iglesia se multiplicó como nunca antes. Tratarán de buscar y destruir la iglesia, pero la fortaleza en el Señor provocará que tú y yo nos avivemos cada día más en Él, que aprendamos a confiar más en Él, que aprendamos a verlo más a Él y comenzaremos a multiplicarnos, a multiplicarnos, a multiplicarnos. Y dirán: mientras más los matan, más crecen. El poder del Evangelio. Prepárate para un año en el cual nos multiplicaremos como nunca antes, porque no nos restringiremos a lo que el mundo dice, sino nos apoderaremos del poder de su fuerza. Dependeremos de lo que Él dice, de lo que Él hace, de lo que Él ha dicho y de lo que Él va a hacer. Y veremos testimonios como nunca antes. Termino estas palabras. En estos días, varias semanas, por causa del COVID-19, una enfermera del hospital fue atacada por este virus. En medio de todo este panorama, gracias al Señor, yo no he tenido que estar yendo al hospital. He podido estar en mi oficina y tenemos un grupo de médicos que me ayuda con los hospitales, así que no me había tenido que vestir con todo ese endamiaje. Y una de las neumólogas del hospital me llama y me dice: yo sé que ya no estás viniendo aquí, pero no sabes cuántas cosas han cambiado. Las enfermeras están desesperadas, el personal está triste porque están viendo a su compañera de trabajo muriéndose, y el problema es que los médicos no tenemos ya medicamentos que poderle dar. Sus pulmones ya están colapsando y sabemos que en las próximas horas va a fallecer. Pero me vino tu nombre a la mente. ¿Podrías venir al hospital y orar con el personal? Yo le dije: por supuesto. Llegué allí y ciertamente me impresionó mucho porque había una nueva normalidad.
Yo tuve que esperar que vinieran a buscarme. Me quitaron mi bata, me pusieron una bata amarilla, me pusieron un gorro, me pusieron una boquilla, me pusieron un face shield, me pusieron shoe cover, me pusieron 2 guantes y yo no sé cómo ellos pueden caminar todos los días con eso. Era increíble. Y lo único que yo pensaba, esta gente lo está haciendo todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Y cuando llegué a la unidad de intensivo, ni siquiera podía acercarme a ella porque la tenían detrás de un lugar aislado y solamente podía verla por la ventana. Las enfermeras se reunieron con todos los técnicos alrededor de nosotros y todos estaban esperando que yo iba a hablar. Y yo le dije, yo no tengo palabras que darle. Ella puede ser mi hermana. Todos la vimos caminar por el hospital. Pero yo tengo algo que decirles a ustedes. Esta nueva normalidad no cambia, que Dios está aquí presente con nosotros. Mientras yo comencé a hablarles del evangelio, las muchachas comenzaron a llorar. Las doctoras que estaban con nosotros, sus lágrimas corrían por sus mejillas y ni siquiera los face shield podían controlar que la presencia de Dios estaba inundando ese lugar. Yo le dije, vamos a orar. Y mientras orábamos, la presencia de Dios descendió. Al otro día me llama la neumóloga y me dice, yo no sé lo que está pasando, pero los parámetros del ventilador están mejorando. Están mejorando. Y seguimos orando, y seguimos orando. Y la semana pasada me llamó y me dice, Luis, yo no sé cómo Dios lo ha hecho, pero la estamos extubando y ella está despierta. Hermano querido, escúcheme bien, escúcheme bien. Ella puede irse con el Señor en cualquier momento, pero Dios nos estaba enseñando en ese lugar, escúchenme bien, el poder sobre el COVID lo sigo teniendo yo. No cambies el mensaje, no cambies el mensaje. Te pueden mandar a poner boquilla, te pueden mandar a poner vestimenta, puede ser que se vaya con el Señor, pero sabemos que yo tengo que seguir predicando el evangelio y eso es lo que fortalecerá. Tuvo unas complicaciones esta semana y a pesar de que el COVID-19 ya no está en su cuerpo, puede ser que escuchemos que el Señor se la lleve a su presencia. Yo hablaba con la neumóloga ayer y me dice, Luis, lo interesante es que aunque mañana se vaya con el Señor, el personal está contento. Y yo le dije, explícame eso, por favor. Es que le perdieron miedo a la muerte. Y ahora saben que lo que se respira es que todos los días aquí ponemos música cristiana. Y es que en la unidad de intensivo lo que se escucha es alabanza todo el tiempo. Y yo estoy impresionada por lo que Dios está haciendo. Mire, escúcheme bien. Esta muchacha, en medio de todo su proceso, quizás hoy mismo se vaya con el Señor y conozca más del Señor que lo que nosotros hemos conocido jamás. Pero Dios ha permitido todo esto para que un grupo de enfermeras pueda entender que el COVID nos llama a fortalecernos en el mismo mensaje que se predicó hace 2000 años y sigue siendo pertinente en este día. La pregunta es, ante las malas noticias que quizás el 2021 nos pueden traer, ¿estarás dispuesto a fortalecerte en el Señor? ¿Estarás dispuesto a fortalecerte en el poder de su palabra y de su espíritu? ¿Estarás dispuesto a mirar la misma muerte y decirle, ¿sabes qué? Yo sé que tú no serás el final en mi vida. Yo sé que las calles como de oro y el mal como de cristal serán el destino de sus hijos. Por eso me mantendré firme hasta la muerte, porque Él es la resurrección y la vida. Puestos de pie, mis hermanos. En otra ocasión hablaremos de cómo vestirnos en Él. Pero en esta mañana yo quiero, los músicos pueden ir pasando, por favor. Jesús Adrián Romero cantaba hace algunos años, cuando todavía yo tenía un poquito más de pelo, una canción que decía, cansado del camino,
sediento de ti. Una lucha he librado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Y le decía al Señor en medio de esa lírica, le decía, sumérgeme en el río de tu espíritu. El 2020 nos ha llevado a librar grandes batallas. Algunos de ustedes han perdido familiares. Otros han tenido que ver sus familiares enfermarse. Y algunos de ustedes están cuidando familiares y agarrándole las manos en esos tiempos difíciles. Y la fe se ha mantenido ahí. Pero la lucha nos desgasta. Las experiencias comienzan a irse en el pasado y yo necesito una experiencia nueva con Él. Necesito ser fortalecido, no ayer. Necesito hoy que Él me fortalezca. Necesito poder llegar a casa y tomarle de nuevo la mano a mi hijo y saber que Dios está presente. Necesito poder mirar el rostro de mi hijo que se ha revelado y decirle, tranquilo, yo sé que tú vas a volver a casa. Oh, es que yo siento en mi espíritu que hay personas que dicen, es que yo necesito eso. Yo necesito el que Él me fortalezca hoy para poder enfrentar el mañana, para poder enfrentar la batalla que tengo que librar. Y Dios te dice hoy, sumérgete en mi presencia. Si estás con tu familia, agárrate las manos ahí, haz grupitos si son familia, ahí agajaditos. Si estás solito, ponga su mano en su corazón. Y dígale al Señor, Señor, hoy, yo necesito que tú me fortalezcas en ti, que fortalezcas mi casa, que fortalezcas mi familia y que me metas en el río de tu espíritu de tal manera que hoy yo vaya a fluir en ti. Y si tú tienes que llorar ante su presencia ahora, abre la llave de paso y permite que de dentro de ti comience a llorar ante su presencia. Saca de dentro de ti eso que te está agobiando y deja que el Señor te sane ahora. Que sane tu alma, que sane tu espíritu y que te deje ver con tus ojos. Los muchachos van a cantar esta canción y usted ahí va a cerrar sus ojitos y va a agarrar las manos de su familia y va a comenzar a orar y decirle al Señor, Señor, estoy cansado del camino, estoy sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Sí, Señor. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Hazlo ahí. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. ¿Te atreves a levantar tus manos al cielo y decirle a Él, sumérgeme? Como soldado, oh Señor, y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti, Señor. Sumérgeme, oh Señor. Desierto, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Señor, sumerge tu iglesia. Sumerge tu iglesia en el poder de tu espíritu. Sumérgenos. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Oh, sumérgeme. Sumérgeme
en el río. de tu espíritu. Necesito, Señor, Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. pídelo, pídelo, pídelo ahora, iglesia, pídelo. Dile, Señor, sumérgeme, fortalece mi vida, fortalece mi casa, fortalece mis hijos. Hoy, Señor, me sumerjo en tu espíritu, me sumerjo en tu presencia, me sumerjo ahora. Sediento de ti. Oh, iglesia, En el río de tu espíritu. Necesito refrescar